Herrera en COPE. Elche. Estar informado. Seguimos en Herrera en COPE Elche en el 100.8 de la FM y también les recomendamos que visiten ahora mismo nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como COPE Elche TV porque ahora mismo volverán a tener un nuevo vídeo ya disponible en el canal. Porque estamos un viernes más y le damos ya directamente la bienvenida. Gracias por estar en COPE Elche. El doctor Francisco Soler Valero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de acompañaros otra semana más aquí. Bueno, doctor, yo sé que tú eres especialista en X cosas y hace unas semanitas nos ha parecido un tema muy interesante del que hablar porque han salido varias prótesis de cadera defectuosas. Sí, bueno, esto es algo que se conoce ya de hace tiempo, son las famosas prótesis metal-metal que se hicieron varios estudios y la conclusión fue que liberaban partículas de metal y estas partículas de metal a su vez pues provocaban problemas muy serios de salud, ¿no? La metalosis pues está demostrado que puede causar pseudotumores, casos de leucemia, problemas muy importantes, ¿no? en el ser humano. Y bueno, se dejaron de implantar. Lo que pasa es que, bueno, al final es una prótesis que biomecánicamente es perfecta. Y ahora hablaremos de eso, porque una cosa es la forma que tiene la prótesis y otra forma es la composición de la prótesis, ¿no? Esta prótesis estaba indicada en pacientes jóvenes con un nivel deportivo muy alto. De hecho, se dejó de implantar y vino Andy Murray y se la puso. Eso fue el origen de volver a implantarla otra vez. Claro, al final es una prótesis que bien puesta y bien indicada, pues funciona muy bien, ¿vale? De hecho, hay miles implantadas en España. Por eso esta noticia, pues la verdad que es bastante impactante, ¿no? Porque claro, una indemnización de ese calibre con esa cantidad de dinero en X pacientes, tan pocos pacientes, cuando sabemos que hay miles, no sé el número exacto, pero miles de implantes en España, solo en España, porque bueno, la prótesis es una prótesis inglesa. Al final, a nivel mundial han puesto muchísimas, ¿no? Estamos hablando que la estructura es de una cosa y luego la composición, los materiales es otra, ¿no? A nivel estructural y cuando esa prótesis se implanta, funciona genial, ¿no? Por lo que estoy entendiendo, y me corriges, por favor, pero luego de la manera que está compuesta y los roces que provoca, es como si va dejando unos sedimentos que eso es lo que causa, que me has dicho una palabra... leucemia, has dicho leucemia, sí, ¿no? Sí, cualquier... Me parece gravísimo, ¿no? Sí, no, ¿hasta qué punto? Bueno, yo he enterrado pacientes. Es decir, al final, este tipo de prótesis requieren unos controles de niveles de metales, ¿vale? Anuales prácticamente, y cuando esos niveles de metales sobrepasan un límite, la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Española de Cadera pues tiene unos niveles que cuando eso pasa, pues indican la cirugía de recambio, ¿no? Esta prótesis, la ventaja que tiene, que lo que has estado nombrando, ¿no? La forma que tiene esta prótesis es que asemeja mucho la cadera natural, ¿no? Es decir, lo único que hace es resuperficializar la articulación. Es decir, no corta el hueso. De hecho, el fémur sigue estando entero y la pelvis entera. Entonces, al final, lo que ponemos es una especie de capuchón de adaptación, ¿no? Dentro de la cabeza del fémur, ¿no? Entonces, claro, cuando esta prótesis fracasa, la revisión de esta cirugía es una prótesis primaria actual. De ahí la ventaja que tiene este tipo de prótesis, ¿no? Que, como dice el diseñador de esta prótesis, dice que en las resurfacing no admiten errores, ¿no? Es decir, no te perdona. Cuando hay un problema en la inclinación, es decir, los grados cambian 2, 3, 4 grados, la prótesis no articula bien y empieza a liberar metales. Y es cuando fracasa la prótesis. Es ciencia ficción esto ya. Está Interestelar Sí, no, pero al final que es lo que nos encontramos ahora con la medicina adaptada a todas las nuevas tecnologías y a los niveles a los que llega. Y sobre todo la nueva tecnología de 5D y saber exactamente lo que vas a hacer de la manera que vas a ver, sobre todo pues cómo te adelantas al futuro para saber lo que tienes que hacer, ¿no? Abordaje directo superior.
¿Eso qué es? Bueno, ese es el pan nuestro de cada día en la clínica, ¿no? Ese es tu copyright. Sí, no, al final es un abordaje en el que me siento súper cómodo y bueno, tiene muchas ventajas, ¿no? Al final es la adaptación de un abordaje tradicional, que es el abordaje posterior, y que nos permite, pues sin desinsertar prácticamente nada, abordar la cadera separando la musculatura, ¿no? Entonces al final el paciente le operas y automáticamente en 3-4 horas es capaz de caminar, ¿no? ¿Por qué? Porque no le has desinsertado nada, ¿no? Al final lo único que has hecho ha sido separar la musculatura. El paciente que viene a ver este tipo de técnicas pues son empresarios, gente joven, gente que lo quiere ya, que no puede parar, que va muy bien, pero donde mejor va es en la gente mayor, porque al final la gente mayor tiene menos músculo, a mí me cuesta menos, la cirugía va mucho más fluida y el paciente pues tiene las ventajas de esta vía de abordaje, ¿no? Que son, por un lado, la funcionalidad, como os he dicho, que se pueden andar fácil, tienen mucho menos dolor y sangran muchísimo menos, ¿no? Al final son 3 ventajas importantes. ¿Cómo has llegado hasta ahí? A eso que parece tan sencillo que estás contando. No, lo digo porque lo estás contando como... No, bueno, eso coges una cosa aquí, la das la vuelta, le haces un nudo a tu casa. Sé que la trayectoria ha sido larga, sí. Pero ¿cómo, por un resumen de un par de minutos, ¿cómo has llegado hasta esa facilidad de que tú te sientas tan cómodo haciendo estas cosas? Yo tengo 2 nombres que les quiero un montón, son 2 profesores míos. Uno es el doctor Cerrolaza, que estuvo conmigo en el hospital del Vinalopó aquí durante 4 o 5 años conmigo y la verdad fue el que me introdujo en el abordaje tradicional posterior, ¿no? Que es, yo creo que es el gold estándar. Y después la evolución de ese abordaje pues me lo dio mi amigo y compañero el doctor Mas en Alicante, que es un pionero de este abordaje. Y los he tenido los 2 al lado, ¿no? O sea, grandes personas, grandes compañeros, y ellos 2 han sido los que me han dado las armas para... Grandes maestros. Sí, para hacer lo que... Y al final yo los quiero un montón, ¿no? Y cuando recuerdo esas épocas, pues a mí me da un poco de esa morriña, ¿no? De morriña, ¿no? De decir, ostras... Sí, pero me lo he pasado muy bien. Que es lo más importante. ¿Todo el mundo puede hacerse ese trasplante de cadera con tu sistema? Hay indicaciones. No todas las caderas son iguales, no todas las caderas requieren la misma prótesis y no todas las caderas requieren el mismo abordaje tampoco, ¿no? Es decir, al final hay cirugía muy compleja que no se puede abordar por una mínimamente invasiva, ¿no? Al final tú tienes que ser consecuente, tú tienes que ver, ¿no? Este tipo de abordajes funcionan bien cuando tienes muy buena anatomía, ¿no? Es decir, cuando tú has estudiado mucha anatomía, cuando sabes lo que hay ahí, ¿no? Porque ves muy poco desde fuera, ¿no? Al final tú tienes que intuir estructuras, tienes que hacer mucho estudio preoperatorio, lo que estuvimos hablando, ¿no? En semanas anteriores, del estudio 3D, del TAC preoperatorio, de saber qué talla requiere el paciente antes de la cirugía. Todo eso va a hacer que tú vayas a la cirugía con mucha información. Entonces, las vías de abordaje pequeñitas, pues funcionan muy bien. Tú no puedes ir a una cirugía de este tipo con una radiografía de toda la vida, porque al final cometes errores, ¿no? Y hay cirugías de revisión donde el paciente ya está operado de antes que requieren pues cirugías de revisión, ¿no? Al final cada cirugía requiere su vía de abordaje. Si es verdad que nosotros empezamos haciéndolo en un 20 o un 30% de los casos, nosotros prácticamente el 90% de nuestros casos hacemos este tipo de vía, independientemente de la edad y independientemente del nivel de actividad del paciente. Para la gente que, sobre todo y especialmente para la gente que no tiene problemas de cadera, ¿cuánto puede dañar, variar, influir en la vida cotidiana una mínima lesión de cadera, doctor? Bueno, al final, sí, lo más importante ya no solo en la cadera, en la rodilla, es la prevención. El hombro, la espalda. También. Es la prevención, ¿no? Al final, yo prescribo muy poca medicación. Yo soy antimedicación. O sea, pincho mucho y opero mucho, pero prescribo muy poca medicación. Por eso me invitan poco a comer, ¿sabes? Entonces, por el dolor. Entonces sí es verdad que al final la medicación pues lo que hace es cronificar enfermos, dañar hígado, riñón, al final la pastilla diaria, ¿no?
vas al médico a veces la tensión, al día siguiente el colesterol, y parece que eres peor médico porque no das una pastilla, ¿no? La circulación, la DIRO. La mejor pastilla que existe para la prevención es el ejercicio físico. Al final, el problema que tenemos es las vidas modernas que no nos dejan tiempo para cuidarnos, ¿no? Que ahora, bueno, las nuevas generaciones sí es verdad que cada vez van antes al gimnasio, que tienen su tiempo, que tal. Al final es eso, ¿no? Es llegar un poco al equilibrio, ¿no? Entre la faena, que trabajen y que se cuiden, ¿no? Porque tampoco van a hacer un nini de esto que va del gimnasio, se va a opositar, ¿no? Y no trabaja aquí ni Dios. ¿Hay síntomas aparte del dolor en las lesiones de cadera? Sí, claro. Inestabilidad, ruidos, choques y sobre todo es la funcionalidad. Es decir, el paciente empieza a notar pues, que le cuesta cada vez más atarse un zapato, que le cuesta entrar al coche, que al final va al aseo y le cuesta pues la higiene, ¿no? Al final son pequeños síntomas que realmente lo que causan es un déficit en la vida diaria, ¿no? Todo eso realmente, si no se hace nada, imagino que todo eso se va agrandando hasta poder llegar a incluso a una lesión importante en la propia cadera. Sí, bueno, al final la artrosis es el uso de la articulación, ¿no? La artrosis puede ser debida a muchos factores, desde un accidente de tráfico, una fractura, que causan casi todas ellas una artrosis postraumática, a malformaciones del propio paciente, ¿no? Que tienen una forma de la cadera que no es la correcta. Y evidentemente, lo que estamos viendo, si es verdad lo que estamos viendo a día de hoy, pues es que como hay cada vez más burro, más gente que hace deportes así, pues antes yo me acuerdo que hacían un Ironman y había uno que hacía Ironman o dos, y ahora en Elche pueden haber 20 personas que hacen un Ironman cada 3 meses, ¿me entiendes? Entonces ese nivel de actividad, ese aumento en el kilometraje, ese aumento en deportes que tienen mucho impacto, pues aceleran el desgaste de la articulación, ¿no? Entonces el deporte que he dicho antes para proteger, también es verdad que si lo hacemos mal o lo hacemos en exceso, pues es un factor de riesgo para la artrosis. Voy notando que tengo, como tú dices, pequeñas dolencias, o a lo mejor me cuesta entrar al coche, o voy al aseo y me cuesta agacharme. ¿Pero que te pasa de verdad o te lo estás inventando? Bueno, hipotéticamente. Ah, vale. ¿Qué hago? Estás diciendo de tal manera que creía que te lo estaba pasando, te lo prometo. ¿Qué hago, doctor, si ya empiezo con esas pequeñas dolencias? Hombre, lo ideal es ir al médico. El problema es que en España la cultura no es ir al médico. La cultura es ir al fisio. Entonces van al fisio. Lo bueno, yo me llevo muy bien con casi todos, ¿eh? O sea, son grandísimos profesionales y te dan muchísima información. Es decir, el profesional fisioterapeuta tiene que ser tu mano derecha como traumatólogo. Al final ellos pasan horas con el paciente. Tú pasas 15 minutos en una consulta. Ellos pasan horas un lunes, un miércoles, un viernes, así durante 3 meses. Entonces ellos reciben mucha información y tienen nociones anatómicas y traumatológicas importantes, ¿no? Entonces tienes que escucharlos. Pero el paciente va al trauma, o sea, al fisio, no va al trauma. O sea, lo que deben de hacer, evidentemente, lo primero, lo más importante es un diagnóstico, ¿vale? Si es verdad que ahora tenemos acceso pues, a tecnologías de diagnóstico de imagen, como aquí en Elche, pues hay varias clínicas que al final lo que hacen es pues resonancias, tags, que te dan mucha información, ¿no? Pero tampoco es necesario, ¿no? el consumir por consumir pruebas. Yo creo que la información clínica que te da una buena exploración, pues el médico, pues ya sea de cabecera o ya sea el traumatólogo, pues nos va a orientar bien hacia detectar esas incipientes lesiones. Y si llega a haber una... Sí, ¿qué preguntarán tú, Ángela? No, yo iba a decir que imagino que también una vez diagnosticado, incluso una vez tratado, es muy importante la recuperación posterior y el cuidado posterior. Sí, bueno, al final cuando ya tenemos la prótesis puesta, sí es verdad que los avances en la medicina, como hemos dicho en la clínica, al final el paciente se levanta en muy pocas horas, ¿no? La atrofia muscular es muy poca, el paciente no termina de tener esa sensación de un antes y un después, porque claro, es tan drástico el cambio que al final lo interioriza muy rápido, ¿no? Entonces la recuperación es mucho mejor. Yo pienso cada vez más que la rehabilitación debe de ser antes de la cirugía, antes de la intervención. O sea, el paciente
un paciente con un buen nivel deportivo, un buen nivel muscular, después de la cirugía responde muchísimo mejor. Cualquier tipo de consulta y cualquier tipo, oye, que necesite el diagnóstico de un traumatólogo, el doctor Soler lo encuentran en la calle Puerta de la Morera número 13. Además, desde hace no mucho tiempo, ¿no? Tenéis ahí la nueva base central. Sí, bueno, al final nosotros empezamos la clínica en 2016 aquí al lado, detrás del Gran Teatro, y la verdad en Santa Bárbara, ¿no? Santa Bárbara 1, que siempre será mi origen. Y bueno, peatonalizaron la corredera y demás y la accesibilidad no fue lo mejor y ya pues adquirimos el local allí en la clínica donde estamos ahora, que es en Puerta de la Morera, y estamos súper a gusto y en nuestra propia casa, ¿no? Y bueno, al final estamos con unos proyectos en Marbella, en Madrid hemos abierto en la calle Serrano una consulta, pero la clínica grande, la clínica por excelencia, pues la tenemos aquí en Elche, ¿no? Intentamos traernos a los madrileños aquí, que no es fácil, ¿eh? Ya vienen ellos, además, y sobre todo porque aquí tenemos una eminencia en traumatología como es el doctor Francisco Soler, al que te agradecemos de verdad que hayas estado una semana más en Herrera en Cope Elche y darnos un poquito de luz, que hay que cuidarnos, no solo las caderas en general, con el ejercicio físico. Sí, yo encantado y la verdad es que agradecido de que me deis esta oportunidad y nada, muchísimas gracias. Pues ha sido un verdadero placer. Francisco Soler, esperamos a todo el mundo y les decimos, como siempre, que tenéis esa base central aquí cerquita en el centro de Elche, en la calle Puerta de la Morera número 13. Gracias, Francisco, por haber estado en Herrera en Cope Elche. Gracias. Hacemos una pausita y enseguida seguimos en Herrera en Cope Elche.